Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. En esta ocasión vamos a iniciar el podcast presentando a nuestra invitada para que usted, que tal vez ya la conoce, la pueda identificar con mayor facilidad. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, egresada de la maestría en Defensa del Contribuyente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero importante, y esta va a ser la clave para que usted entienda quién nos acompaña hoy. Es invitada a participar en la Comisión Fiscal y la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Doy la bienvenida en esta mesa de trabajo a Lorena Mayela Landeros Solorio, Procuradora de la Defensa del Contribuyente, titular de la PRODECON en el estado de Jalisco. Mayela, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Víctor, muchísimas gracias, bonito día, un placer como siempre estar contigo. Hoy tenemos como invitada a la titular de PRODECON para saber las novedades que hay en la Procuraduría, porque siempre hay mucho que hacer. Los contribuyentes, yo les digo de manera respetuosa, los desvalidos, los que no tienen ya qué hacer o se llegan a confundir en el proceso de cumplir con sus obligaciones fiscales, pues tienen que recurrir a un ente y esta es la PRODECON. Pero para comenzar la charla, Mayela, ¿qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para quienes no están familiarizados con el tema? Mira, y me gustaría iniciar diciendo que no somos Profeco, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que nos confunde con Profeco. PRODECON y Profeco son cosas totalmente diferentes. PRODECON, para los amigos, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es el asesor, el abogado del contribuyente. Todos los servicios que ofrece la Procuraduría son gratuitos y, como bien dices, todas las personas pagamos impuestos, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, también en la forma en que se recaudan actualmente los impuestos son muy digitales, ¿no? Va habiendo actualizaciones, se va haciendo a través de internet, entonces las personas necesitan esa asesoría o ese acercamiento para facilitar y hacer más amigable, más fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y eso es justo lo que hace la Procuraduría, ser tu contador, ser su asesor fiscal, resolver cualquier duda, y cuando hay algún acto de autoridad, por ejemplo una multa, la Procuraduría puede llevar a medio de defensa a ese contribuyente, es decir, ser tu abogado en juicio. ¿A partir de cuándo, regresándonos un poquito en la historia, surge la PRODECON y evidentemente pues a qué necesidades responde? Seguramente cuando se consolida y se crea pues tenemos un problema encima. ¿Cuándo fue esto? Sí, fíjate, estamos cumpliendo 13 años que nace PRODECON, es decir, es una autoridad o es una dependencia nueva que acaba de cumplir 13 años. ¿Cuál es la misión o cuál es la visión precisamente de la Procuraduría? Es hacer accesible, amigable, fácil el cumplimiento de obligaciones fiscales a los contribuyentes y, por supuesto, ofrecer la defensa de sus derechos. Como personas, como derechos humanos, tienes derecho a una defensa fiscal gratuita y accesible. Ahora, pues aprovechando las informaciones que ustedes tienen para compartir con los contribuyentes, Procuradora, tengo entendido que hasta hace algunos meses todavía, cuando eras un reciclo o estabas en el régimen simplificado de confianza y no cumplías con tus obligaciones y te daban, digamos, de baja de ese régimen, pues prácticamente era imposible regresar. Sabemos pues que la PRODECON tiene información de que hoy ya hay facilidades para los reciclos. ¿Cuáles son estas? Sí, bien importante recordar que el régimen simplificado de confianza, justo como su nombre lo dice, debe ser simple y debe ser de confianza. Este régimen puede tributar, por ejemplo, los médicos, pueden tributar los pequeños negocios, hablando de personas físicas que no facturen más allá de 3.5 millones al año. Y la tasa reducida por esos 3.5 millones pagas el 2.5% anual de esos ingresos. Es decir, es un régimen de beneficios por la tasa que aplica, pero como es un régimen de beneficios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales debe ser directo, debe ser eficaz, debe ser estricto. Es decir, no puedes dejar de cumplir tus obligaciones, sobre todo porque decíamos también ya en la forma en que la autoridad revisa el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo hace a través pues de los sistemas digitales. ¿Qué pasó? Yo tributo en régimen simplificado de confianza, vamos a poner el ejemplo. Si yo tributo en el RECICO, como lo conocemos, y no presenté mi declaración anual del 2023, ojo, todas las personas físicas están obligadas a presentar declaración anual, salvo algunas excepciones, pero pongamos la regla general, ¿no? Abril del 2023, es decir,
si yo voy a declarar mi ejercicio 2022, presento mi declaración anual en abril del 2023. La autoridad para este régimen saca una facilidad y les dice, recicos, ustedes pueden presentar su declaración hasta octubre del 2023. Mucha gente no presentó la declaración anual. ¿Qué hace el SAT? Revisa sus sistemas, no presentaste el anual, ya no puedes tributar en reciclo. Y ojo, no es que a partir de esa fecha tú salgas del régimen, sino que te saca del régimen a partir de que tú inicias en ese régimen fiscal. Entonces, si tú traías un régimen o una tasa muy pequeñita, ahora todos tus ingresos se van al 30%. O sea, no tiene punto de comparación el 2.5 claro, al 30%. Entonces, eso obligó a muchas personas a echar reversa a todas las declaraciones y a pagar un impuesto mayor. Muchas personas se fueron a medio de defensa. De hecho, tenemos muchos servicios de representación legal que está llevando la defensa en juicio. La PRODECON en Jalisco las tenemos pues ahorita en segunda instancia, es decir, en el Poder Judicial de la Federación con alguna revisión por parte de la autoridad porque ganamos la primera sentencia, pero con todo el tema del Poder Judicial, que no vamos a platicar ahorita de eso, pues están en stand-by. ¿Qué hace el SAT? Lanza una facilidad administrativa a través de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea y donde les informa a los contribuyentes, contribuyente, si tú fuiste una de las personas que la autoridad te migró o te sacó del régimen, si tú no excedes de los 3.5 millones de pesos, vas a poder regresar y vas a regresar desde el día en que yo te saqué del régimen. Es decir, desde que yo te migré, puedes presentar un aviso y eso es bien importante, qué bueno que tenemos estos espacios. La regla te dice, contribuyente, tienes hasta el 31 de diciembre para que presentes un caso de aclaración y me digas que cumples con los requisitos. ¿Cuál es el requisito? No tengo ingresos por más de 3.5 millones y la autoridad me migró en algún momento pasado, ¿no? Ese es el único requisito para que la autoridad te regrese a reciclo y tú puedas seguir pagando tus impuestos de manera más sencilla. ¿Qué va a pasar aquí? Seguramente te vas a preguntar, Víctor. Ok, estaba en reciclo, no pude tributar en reciclo, tuve que presentar declaraciones en el nuevo régimen, de pasar del 2.5 al 30, pues pagué un impuesto más alto. Así si es. me vuelven a regresar a reciclo, ¿qué va a pasar con todo el dinero Que ya pagué. que ya pagué? La regla te dice que te vas a poder acreditar esos pagos hasta que agotes el saldo, digamos, el pago en exceso que hubieras realizado. Entonces, ese dinero que ya tiene el SAT lo vas a poder utilizar para seguir pagando tus declaraciones hasta que agotes ese saldo, que hoy se convierte en un saldo a favor, ¿no? Porque pagaste en exceso. En este mismo supuesto, hablamos de la declaración anual, pero si llega a incumplir el reciclo en la declaración mensual a la que tiene obligación de cumplir, ¿pasa lo mismo? Sí, y ojo, también no solamente los migraron por no cumplir la declaración anual, sino por no tramitar la firma electrónica. Tenemos casos en donde la autoridad dio un lapso para que el contribuyente tramitara su firma electrónica y si no lo hizo, también los migraban a régimen general de ley. Entonces, por cualquier incumplimiento, la autoridad puede migrar al contribuyente a otro tipo de régimen, que es normalmente el régimen general de ley que le conocemos, que es hasta el 30% de los ingresos. ¿Qué va a pasar con todos? Y aquí por eso hice el paréntesis. Hubo quienes dijeron, bueno, no cumplí, se hizo el esfuerzo, presentaron declaraciones en el nuevo régimen. Hay quien dice, oye, no, lo que está haciendo la autoridad es migrarme desde la fecha en que yo me di de alta, ¿no? Debería migrarme a partir del incumplimiento de la obligación y dejar todo lo demás caso cerrado, ¿no? Y muchas personas, incluidas las que acudieron a PRODECON, las llevamos a medio de defensa. La mayoría de estos asuntos se ganaron. Es decir, están ya con una sentencia favorable en el tribunal, pero la autoridad recurrió estas sentencias, ¿no? Están en revisión, recurso de revisión en el Poder Judicial y esta facilidad que te comento también incluye a estas personas, donde dice, si tú fuiste o acudiste a un medio de defensa porque te migré a un régimen que no es el reciclo, automáticamente, es decir, sin necesidad de que el contribuyente presente el caso de aclaración, la autoridad te va a migrar y te va a devolver al régimen simplificado de confianza. ¿Qué efecto tiene esto?
que digamos que la sentencia pues ya no tiene razón de ser, ¿no? Ujú. Cuando el Poder Judicial vaya a analizar esos recursos, pues prácticamente queda sin materia. Ujú. Esto pues evidentemente traerá ventajas para todos, tanto para el Poder Judicial, tanto para la autoridad como para los mismos contribuyentes, el ya no continuar con un juicio que la autoridad lanza esta facilidad administrativa. ¿Por qué creemos que lanza la facilidad administrativa? Yo a lo mejor pudiera pensar, la mayoría de los asuntos se ganó, Ajá. ¿no? Entonces, la autoridad está reconociendo que los contribuyentes, pues a lo mejor sí tuvieron por ahí la falta o la omisión, pero el tema de haberlos migrado desde el día 1 en que se dieron de alta fue incorrecto, ¿no? Sí. Entonces, para evitar toda esa carga administrativa, el SAT dice, yo te voy a regresar al régimen. Corrijo y listo. Es correcto, Ujú. pero eso no significa que todos los contribuyentes que nos están escuchando dejen de cumplir sus obligaciones fiscales en reciclo, porque decíamos, es un régimen de beneficios y para obtener este beneficio y evitar algo como lo que ya sucedió, hay que estar cumpliendo en tiempo con las declaraciones. Claro, y además que esto nos lleva a otro tema. Actualmente el SAT está privilegiando mucho la forma de revisiones electrónicas, ¿no? O sea, Es correcto. ¿Qué está pasando aquí? Ya estamos no siendo revisados por seres humanos, ¿no? Es maquinaria, software. Estamos, justo como lo dices, en la era digital. Ujú. Esto es bueno para todos, sí, obviamente hay que habituarnos a esa nueva forma de cumplimiento por parte del contribuyente y forma de eficientar la recaudación y la fiscalización en México. Es cierto, la autoridad, todo es digital, el contribuyente está obligado a emitir un CFDI por todos sus ingresos, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto coadyuva a que sea de una forma mucho más eficiente para el SAT, con un solo clic, revisar quién cumplió, quién no cumplió, quién tiene comportamientos ahí medio extraños, Así es. ¿no? De, oye, estás gastando más de lo que estás ingresando, etcétera. Todos esos comportamientos que la autoridad lo menciona como comportamientos atípicos, el SAT puede advertirlos. ¿Qué hemos advertido recientemente en esta fiscalización? Que la autoridad fiscal, por ejemplo, hoy, Víctor, ingresas a hacer tu declaración, presentas tu declaración de septiembre, te da una línea de captura porque tienes impuesto a pagar. Ajá. Ejemplo, vamos a poner, son 50,000 pesos los que tienes que pagar, te da la línea de captura y un plazo para pagar. Si tú no pagas en ese plazo o no pagas dentro del plazo legal, ¿qué va a hacer la autoridad? Simple y sencillamente revisa en su sistema, va a decir, oye, sí presentó la declaración, pero no pagó. Ujú. Ahí te va la revisión electrónica. ¿Y cómo te notifica la revisión electrónica? A través de tu buzón tributario. Así es. Es decir, este correo electrónico que tú autorizaste, te va a llegar un mensaje que revises tu buzón, ingresas a revisar tu buzón en el portal del SAT y ahí tienes una revisión electrónica que te dice, Víctor, presentaste tu declaración mensual de septiembre, Ujú. no la pagaste y lo único que voy a revisar es que la pagues. Pero ¿qué crees? Si tú tenías que pagar 50,000 pesos, ahora vas a tener que pagar 75,000 pesos. ¿Por qué? Porque el 50% de ese monto que ibas a pagar corresponde a una multa. Es decir, ya se hizo un problema más grande o gravoso. ¿Por qué? Porque vas a pagar 75,000 pesos cuando solo tenías que haber pagado 50. Y aquí algo importante, conocer que cuando se trata de facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete o la revisión electrónica, sé que nos acompaña mucha gente, mucho público, que de pronto dice, oye, pues, ¿qué es eso, no? Siempre hay que recordar que Prodecon está para eso. Si yo no sé si ese buzón me llegó y no sé qué me está notificando, no sé qué espera la autoridad de mí, consultar con Prodecon. Pero hay algo cuando se inician facultades de comprobación que se llama acuerdo conclusivo y que esa es la forma de poder acudir ante Prodecon para, en el buen sentido de la palabra, negociar tu situación fiscal con la autoridad fiscal. Claro. Es decir, oye, omití pagar y el beneficio del acuerdo conclusivo es la reducción de las multas al 100%. Muy es decir, bien. no vas a tener que pagar multas. De acuerdo, pues justo con este tema de los acuerdos conclusivos hacemos una pausa porque de regreso le vamos a pedir a la titular de la Prodecon Jalisco, Lorena Mayela Landeros, que nos explique en qué consisten y además que nos explique de este evento que se llevará a cabo en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, donde se va a conmemorar el 10º aniversario de la firma de los acuerdos conclusivos entre la Prodecon con las autoridades hacendarias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Si te interesan las nuevas herramientas digitales para optimizar tu trabajo en el ámbito contable y financiero,
Asiste a la Semana de la Tecnología del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprende a calcular el ISR de manera eficiente, optimizar la gestión de tus reportes contables con Excel, Python, y también a automatizar tareas clave utilizando software como Contpack o programas como ManyChat. Regístrate y mejora tus habilidades en cálculo de impuestos y automatización de reportes mediante la implementación de herramientas digitales. La Semana de la Tecnología se realizará totalmente en línea, del lunes 25 al viernes 29 de noviembre de 2024. Reserva tu lugar en el teléfono 33 36 29 74 45 en las extensiones 102 para asociados y 191 para el público en general. Estamos de regreso en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y antes de la pausa nos decía la titular de Prodecon Jalisco, Mayela Landeros, que existe la figura de los acuerdos conclusivos. Acuerdos conclusivos, método de conciliación amigable sin tener que llegar a un juicio. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Tal como lo defines, Víctor, creo que es muy atinado. Es un procedimiento o es un mecanismo para que la autoridad fiscal y el contribuyente tengan como interventor, como intermediario a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y este es un mecanismo bien interesante. ¿Por qué? Porque, los que sabemos de materia contable, todos los contadores, los abogados, nos preocupamos normalmente porque todas las empresas, es decir, desde la más grande a la más pequeñita, tengan su contabilidad en forma, ¿no? Siempre nos preocupamos de, oye, tienes que emitir el CFDI, va a cerrar el mes, que no te quede ninguna factura pendiente. Hay que tener el contrato, hay que tener la evidencia fotográfica, es decir, nos preocupamos por tener nuestros registros contables en orden. Y esos registros contables o esa contabilidad incluso electrónica puede ser revisada por la autoridad. Como contribuyentes tenemos el principio de autodeterminación de las contribuciones, es decir, en primera instancia o por regla general es el contribuyente que a través de cuidar su contabilidad, de hacer las operaciones aritméticas, ingresa su información en el portal del SAT y obtiene el saldo a pagar, ¿no? Eso se llama autodeterminación. Tú eres quien determina tus impuestos, pero eso no significa que la autoridad no pueda revisar si lo que tú estás declarando o lo que estás haciendo es correcto. Y para revisar eso, la autoridad tiene facultades de comprobación. Esas facultades de comprobación tiene 3 modalidades más importantes, ¿no? La visita domiciliaria, es decir, te mandan un citatorio y te dicen, Víctor, voy a venir a tu domicilio fiscal donde tienes toda tu contabilidad y la vas a poner a mi disposición como autoridad fiscal y yo la voy a revisar. Esa visita dura 12 meses, hasta 12 meses. La autoridad puede ir a tu domicilio fiscal hasta 12 meses a revisar esa información. Terminados los 12 meses, la autoridad te va a decir, Víctor, yo considero que no cumples con tus obligaciones fiscales porque fíjate que tú estás declarando como préstamos N cantidad de pesos y no tienes los contratos, no sé de dónde provienen esos ingresos, entonces no son préstamos, son ingresos de tu actividad, la que hayas declarado. Y eso es un hecho y omisión que la autoridad detecta. Entonces, ¿qué vas a hacer con la autoridad? Tú le vas a decir, oye, no, sí son préstamos porque aquí está el contrato, o porque si bien no existe contrato, la persona que me prestó ese dinero es el banco y ahí están los contratos, son digitales y demás, ¿no? Entonces, para arreglar o solucionar esa discrepancia de criterios, existe Prodecon. Tú vas a Prodecon, Víctor, y dices, oye, quiero un acuerdo conclusivo, porque en esa visita domiciliaria la autoridad me está diciendo que son ingresos, cuando no son ingresos. Son préstamos que necesité para poder tener el flujo de efectivo, para crecer mi negocio, para tener más clientes, para lo que tú quieras, ¿no? Y con la intervención de Prodecon se llega o se ofrecen las pruebas, el diálogo entre las partes, que eso es lo más relevante, lo más importante. Antes de que existiera el acuerdo conclusivo, que justo estamos celebrando 10 años o conmemorando 10 años del acuerdo conclusivo en el sistema tributario, la autoridad y el contribuyente era nula la comunicación que podían tener en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque se prestaban malas interpretaciones, ¿no? De que el contribuyente y la autoridad pudieran tener ese diálogo transparente para solucionar ese tipo de problemas. Y porque siempre pensamos, ¿no? Si el SAT me revisa es porque va a encontrar algo y me
me va a determinar algo para que a lo mejor malamente pensamos valga la pena la inversión de tiempo que hace el SAT en venir un año a mi domicilio, ¿no? No quiere decir que todos los días vaya a tu domicilio, pero puede ir varias ocasiones durante esos 12 meses. Entonces, con este acuerdo conclusivo se permite el diálogo transparente entre el contribuyente y la autoridad con la intervención de PRODECON, donde hay mesas de diálogo, mesas de trabajo, donde se valoran las pruebas para que tú, Víctor, demuestres que no son ingresos, que es un préstamo. Y la autoridad dice, sí, tienes razón, contribuyente, me demuestras esto, firmamos un acuerdo conclusivo y te evitas multas porque aclaraste tu situación fiscal y te evitas ir a juicio. Es decir, una vez que la autoridad y el contribuyente suscribe este acuerdo conclusivo, evitas un juicio que puede ser largo o con muchas vicisitudes en el camino, ¿no? Tú te quedas tranquilo, la autoridad tiene los elementos que necesita para demostrar que es un préstamo, que no son ingresos y que no hay algún tema subsecuente. Sí, se entendía antes como una relación más de subordinación, ¿no? Es decir, yo soy la autoridad, si digo que te equivocaste, es porque te equivocaste. Aquí es blanco o es negro, no hay nada de tintes intermedios. Así es. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Es un derecho humano. Hay que recordar que el artículo 17 constitucional dice que todas las leyes federales proveerán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, tienes derecho a irte a un juicio a defender tus derechos, pero también la ley tiene que darte esos mecanismos alternos, de si no te vas a juicio puedas solucionar de manera mucho más sencilla, mucho más práctica a través del diálogo, de la comunicación, los problemas que puedes tener. ¿Eso qué beneficios trae? Pues para ti, evitarte un juicio. Para la autoridad, tener los elementos claros, y para los tribunales y el resto de la sociedad, tú vas a desahogar las cargas administrativas de los tribunales por una cuestión que puedes resolver en otro plano, sin necesidad de judicializar un problema. Correcto. Hablando de la conmemoración de los acuerdos conclusivos, pues de una vez aprovechar el comercial, habrá un evento próximamente. Sí, te lo anuncio, que bueno, es el primer espacio donde lo anunciamos. Vamos a conmemorar los 10 años del acuerdo conclusivo aquí en la Delegación Jalisco, en las instalaciones del CUSEA, el próximo 8 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala de gobierno de ahí del CUSEA, y donde la intención es que la gente conozca los beneficios, estadísticas, cómo se ha trabajado, la perspectiva de la autoridad fiscal con este medio alternativo, los asesores fiscales del contribuyente que han tenido la experiencia, qué bondades, qué beneficios, qué áreas de oportunidad ven hacia el acuerdo conclusivo, precisamente como reflexión para estos 10 años y continuar avanzando en beneficio de los pagadores de impuestos. Algo importante, ¿el acuerdo conclusivo es solamente para los grandes contribuyentes o también para los pequeños? Ya, fíjate, PRODECON es para todos. Bien. Yo siempre lo he dicho, PRODECON es para todos, desde la pequeña hasta la grande empresa, empresas multinacionales, es para todos. Entonces, el acuerdo conclusivo es para el contribuyente que tiene facultades de comprobación. Y si me permites el espacio, como te decía, adelante. PRODECON es para todos. Solo hay una facultad, estamos hablando de asesoría, de consulta legal, de quejas y reclamaciones, de representación legal, de acuerdos conclusivos, es decir, tiene muchos servicios, tiene 9 facultades sustantivas. De esas 9 opciones que el contribuyente tiene para poder hacer valer sus derechos, solo hay una que está limitada a una cuantía, porque luego la gente confunde, ¿no? Resulta que yo traigo un crédito fiscal y en ese crédito fiscal me determinaron 2 millones de pesos. ¿Puede PRODECON defenderme? La respuesta es no, porque el crédito fiscal excede de la cuantía permitida para poderte representar en juicio, no para darte asesoría, para irte a una queja, a un acuerdo conclusivo. Eso se puede. Solamente para medio de defensa. Y la cuantía son 30 UMAS elevadas al año. Esta cantidad se va actualizando cada vez que se actualiza la UMA, pero hoy en día está en 1,188,000 pesos, ¿no? Si tu crédito excede de esa cuantía, ya no cabe. PRODECON no te puede defender en juicio, pero eso no significa que puedas hacer mano o hacer uso de otras facultades que también tiene la PRODECON, solo la representación legal. De acuerdo. Aprovechando también la visita procuradora, nos enteramos en días pasados, o la noticia más bien se le dio más vuelo, me parece, el hecho de que el SAT iba a condonar deuda a algunos de los morosos. ¿Estamos hablando de una disposición nueva o es algo que simplemente se está utilizando, ya se hacía y sufrió algunos ajustes? Mira, qué bueno que lo dices. Hay que estar siempre al pendiente de los comunicados oficiales del SAT.
Y ojo, hoy con todas las redes sociales, con toda la información en redes y en plataformas, hay que tener mucho cuidado de la información que leemos, que adquirimos y que socializamos. Este es un comunicado oficial donde el SAT nos dice el programa de reducción de multas. Okay. Yo revisé particularmente ese comunicado, realmente no hay nada nuevo, es decir, esas facilidades ya operaban, las resoluciones misceláneas siguen siendo las mismas, hay pequeñas variaciones que flexibilizan un par de requisitos, pero en realidad siempre ha sido una facilidad que tiene el contribuyente de reducir sus adeudos, ya sea a través de la aplicación de una tasa de recargos disminuida, ya sea a través de la reducción de un porcentaje de la multa, es decir, del porcentaje del adeudo, de poder pagar a cuenta del crédito, es decir, yo tengo un crédito fiscal que a lo mejor me fui a medio de defensa, lo perdí, se actualizó, se recargó, o yo debo, por ejemplo, 200,000 pesos y no puedo pagarlo en una sola exhibición, puedo parcializar ese crédito o sin necesidad de parcializar, porque si lo parcializo, ¿cuál es la diferencia entre un pago diferido o un pago a cuenta o un pago en parcialidad? Si yo voy a parcializar el crédito, la autoridad te va a decir, te voy a dar 10 meses para pagar y me vas a pagar 20,000 pesos mensuales, ¿no? Con los recargos y las actualizaciones. Pero si tú vas a hacer un pago a cuenta, Víctor, tú le vas a decir a la autoridad, te debo 200,000 pesos, pero hoy tengo para pagar 50,000 y yo me comprometo a lo mejor a pagarte en 12 meses, pero no puedo hacerte pagos cada mes porque no sé si el mes siguiente voy a tener ese dinero, ¿no? Entonces lo que haces es pagar a cuenta, decirle a la autoridad que le vas a pagar y cuando tengas el dinero le vas a estar dando un abono, vaya, ¿no? Claro. Entonces esas son las facilidades, pero siempre ha existido la facilidad, ¿no? Solamente que el SAT nos recuerda a finales de octubre, si tienes un adeudo, acércate a las oficinas y podemos hacer algo importante. Este trámite está regulado, es decir, hay ciertos requisitos que cumplir. Acérquense a Prodecon, quien tenga algún adeudo, para ver cuál es el mecanismo más atractivo para el contribuyente y poder cumplir con los requisitos. Es decir, les ayudamos a hacer el checklist de todos los requisitos para que este trámite o esta petición a la autoridad resulte favorable. Y también al momento que se graba este podcast del colegio, pues va emparejado con una noticia que sucedió, la revocación de firmas electrónicas, un suceso extraordinario también. Para que quede claro y las personas que nos están escuchando se lleven más información de Prodecon, ¿cuándo es factible que te revoquen la firma electrónica? Ya, mira, normalmente la revocación de la firma es, oye, hay alguna actualización de algún dato o bien hay un incumplimiento de algún requisito por parte de la autoridad fiscal y que vea que a lo mejor estás utilizando tu firma de manera indebida, te revocan la firma. O bien se revoca la firma o caduca la firma cuando llega el plazo de 4 años. Ajá. ¿Qué pasó? Y como bien dices, hoy que estamos grabando el podcast, desde el sábado y domingo recibí mensajes de varios compañeros preocupados donde, oye, revisé todas las empresas del grupo o como contribuyente tengo mi firma electrónica revocada sin saber las razones del por qué el SAT revoca la firma, ¿no? Se socializaron varias versiones, el SAT sí lo reconoció, se debe a una falla interna, ¿no? Entonces, como estamos hablando de todo un tema digital, alguna actualización, alguna cuestión hizo que todas las firmas aparecieran revocadas. No hay que alarmarnos, sin embargo, aprovecho también para hacer el comercial. Ya hay comentarios en donde muchos están diciendo, oye, a mí ya me restablecieron la firma electrónica sin necesidad de hacer nada. Ojalá que todas las firmas queden en ese sentido, pero si no, y por ejemplo, ¿no? Exacto. Hoy fuera mi día 30 para presentar un recurso de revocación de alguna multa, algún adeudo, alguna devolución negada. Hoy yo tengo que presentar mi recurso de revocación, porque si no lo presento voy a perder el derecho y resulta que mi firma electrónica está revocada. Y empieza el lío. Empieza el problema. ¿Qué hacer? Sugerencia, presentar caso de aclaración en el portal diciéndole a la autoridad, oye, no tengo acceso a la firma electrónica, presentar queja ante Prodecon por una cuestión no atribuible a mí, no imputable a mí, yo ingreso y dice que está revocada cuando no sé por qué, ni mis sellos están, ni mi firma está caducada, ¿no? Para generar un antecedente documental y el día de mañana puede ser mucho más fácil aclarar cualquier cuestión. Pero, es un tema que causó, pues sí, mucho pánico entre los contribuyentes. Ahorita ya tenemos los primeros comentarios de mucha gente que dice, ya están restableciendo mi firma electrónica.
electrónica, y esperemos que así avance durante el transcurso del día y que quede nada más ahí como anécdota, ¿no? Antes de despedirnos, procuradora Mayela Landeros, ¿qué medios de contacto tiene la Prodecon aquí en Jalisco para atender a los contribuyentes? Porque además de los teléfonos y del correo electrónico, sabemos que cuentan con un chatbot para hacerlo en tiempo real a través de la mensajería instantánea. Así es. El correo electrónico, la verdad es que es una herramienta muy valiosísima. La mayoría de los asuntos que recibimos los recibimos por esta vía. Muy bien. Hoy estoy presentando mi declaración, por ejemplo, me di cuenta que mi firma está revocada, y ¿qué hago? Mando el pantallazo y mi consulta al Prodecon. Oye, Prodecon, ¿qué hago? Y Prodecon me va a atender de, oye, no te preocupes, puedes hacer esto, esto y esto. Pero también tenemos un chatbot en donde todas las dudas en tiempo real, incluso ya automatizadas, de qué es lo que comúnmente preguntan los contribuyentes, vas a recibir una respuesta en tiempo real. Si me permites, doy los teléfonos. El teléfono de la Prodecon en Jalisco es 33 36 40 30 98, extensiones 5006, 5008, domicilio Avenida Américas, número 1212, muy cerquita ahí. Si van a acudir de manera presencial, que todavía hay muchas personas que les gusta la atención cara a cara, hay que hacer cita, ingresar al portal de Prodecon, ingresar sus datos y obtener la cita. Y también tenemos el correo electrónico oficialia.jalisco@prodecon.gov.mx. Muy bien, escuchó usted a Lorena Mayela Landeros Solorio, procuradora de la defensa del contribuyente, titular de la Prodecon en el estado de Jalisco. Hoy con ella el podcast Las novedades de la Prodecon. Muchísimas gracias por la visita, Mayela. Al contrario, Víctor, siempre un placer, un gusto a todos los que nos escuchan por estos medios de difusión. Y gracias a usted por habernos acompañado. Termina el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!